Y no sé si a mí me parece como que quieren desestimar la pregunta o hacerla muy... o quitarle sentido a la pregunta que está haciendo Jesús, porque es una pregunta que a mí me parece muy, muy profunda en verdad. Y leímos al principio, o al empezar esta transmisión, o al empezar este culto, leímos el Salmo 22. Y ese Salmo 22 empieza de la misma manera con la que empieza estas palabras de Jesús. Dice, ¿por qué me has abandonado? Le pregunta a su Dios que por qué lo ha abandonado. En en el relato del Salmo, de la misma manera vemos muchas cosas que se asemejan con la vida de Jesús y con cómo Jesús estaba siendo tratado a la hora de de la crucifixión. Lo estaban lastimando, lo estaban insultando, se estaban riendo de él. Ah, y el salmista escribe las mismas palabras para pedirle al Padre que lo salve de una muerte segura. Aún así, al final del Salmo nos damos cuenta que a pesar de sentirse así, derrotado y a punto de morir en manos de sus enemigos, a los que en un momento llama perros como si fuera una, ah, pues con una, no quiero decir odio, pero los ve como algo, se me fue la palabra, ah, vaya, despreciable quizás, así encontrándose de esta manera, da alabanzas al Padre y lo que a mí me parece muy interesante es que también les dice que sus hijos adorarán al Señor por todo lo que están haciendo, por todo lo que el Señor está haciendo. Cuando Jesús utiliza entonces la referencia a este salmo podemos quedarnos tranquilos, porque sabemos que al final del relato todo por lo que Jesús está pasando traerá victoria, honor y adoración al Señor. A pesar de que parezca que no es así, a pesar de que parezca que todo está perdido, el Señor es quien al final va a triunfar. Um, en otro punto de vista, y creo que es el que por el que yo había ignorado y no le había puesto mucha atención a esta palabra de Jesús, es que Jesús se ve desesperado. No me parece a mí como un llanto o una manera de hablar de Jesús muy simple. Quizá cuando lo leemos no le entendamos o no hallemos mucho sentido, pero me parece que sí tiene mucho sentido y que se puede percibir mucho dolor en lo que está diciendo Jesús. Pero es un dolor al menos a mí me parece que es un dolor sabiendo que está siendo sacrificado por nuestros pecados, al darse cuenta de que Dios lo había abandonado. Algo de lo que encontré, como les decía en comentarios externos, decía que era una de las pocas veces en las que Jesús no le dice a Dios, no le llama Padre, le llama simplemente Dios mío. Y eso también nos hace pensar, o al menos a mí me hace pensar que hay una no ruptura, pero que sí Dios, bueno, sí que sí Dios está o ha dejado sola a Jesús por un momento. Que Dios no ha abandonado a Jesús, pero que sí le apartó la vista por unos instantes. Leía también que decía que es como si comparáramos cuando un papá regaña a su hijo, no deja de ser su padre, no deja de amarlo, no deja de quererlo, el hijo tampoco deja de amar al padre, de admirarlo, pero por un instante, por unos momentos, hay una sensación de esta persona que me está regañando no es mi papá, pero sí hay amor implícito, sí hay una relación implícita en en esta situación por la que está Jesús. Ah, pero claro que Jesús estaba siendo olvidado por el Padre. Y eso Jesús estaba sintiendo. Eso Jesús lo estaba sintiendo. Estaba sintiendo que el Padre le había apartado la vista. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué no podemos dejar de lado esto de que Jesús sí estaba siendo olvidado por el Padre? Isaías lo dice. Isaías, antes de que Jesús siquiera llegara a la tierra. Isaías dice que es una necesidad que al Hijo se le pasen nuestras transgresiones y nuestras iniquidades, que el Hijo iba a tomar eso de nosotros para poder salvarlo en la cruz. Um, y después en escritos, pues después de la muerte de Jesús, como Pablo, escribe que pues Jesús tenía que ser olvidado por el Padre para que su sacrificio fuera válido,
para que los que somos pecadores no lo fuéramos más y para que Él fuera hecho maldito por nuestra culpa, por nuestros pecados. Entonces es algo triste, es algo trágico, pero a la vez es esperanzador que el Señor haya dejado que Jesús muriera de esa manera. Da una esperanza de que nosotros hoy, para que nosotros hoy podamos decir que hemos sido salvados y que somos hijos del Dios que venció, que murió en la cruz, que venció a la muerte, que venció al pecado, que venció a Satanás. Y esto nos da una identidad, me parece, esto nos da una fe que si la entendemos como corresponde, creo que es muy difícil de quebrar. Muchas gracias, hermanos, y pues que no se nos olvide que nuestro Cristo murió por nosotros, que sufrió por nosotros y que fue hecho maldito por nosotros.